y gatillos malos, lo que les prometimos, nuestro informe aquí en Minuto 1, porque en las discusiones paritarias el gobierno no quiere que se aprueben cláusulas gatillo. ¿Qué son las cláusulas gatillo? Cláusulas que hacen que cuando la inflación supera determinado nivel, el nivel que usualmente se pacta en las paritarias, bueno, se actualiza ese monto por inflación, o sea, se le complementa el acuerdo paritario en función de la inflación si superó determinado umbral. Bueno, el año pasado estaba bien para el gobierno hacerlo porque era la manera de compensar las paritarias más bajas, digamos. Había gremios que estaban dispuestos a aceptarlo. Ahora, este año ya no quiere y le corrieron el arco a los gremios. Los gremios están pidiendo la cláusula gatillo ahora, para empatar por lo menos, para cuidar el empate contra la inflación. Ahora, ¿qué otros gatillos sí habilita el gobierno nacional en distintas resoluciones? Fíjate, tarifas de luz. Para las distribuidoras se actualiza el cuadro tarifario en función de un mix de la inflación mayorista, minorista y de salarios. Si ese mix supera 5%, se empieza a aplicar un factor que potencia los aumentos de tarifa para que las compañías distribuidoras ganen igual la plata que se proponían ganar en términos reales. Y además actualiza la deuda que acumuló el Estado con las distribuidoras por el hecho de que no pudieron ganar todo lo que se proponía el Estado que ganasen en el año 2016 y 2017. ¿Qué otro gatillo hay que sí le parece bien al gobierno? Los bonos de la deuda. Para inversores, claro. La tasa que ofrece el anteúltimo bono que emitió Luis Caputo, el ministro de Finanzas, paga el 22,5% anual o la inflación más el 3,75%, lo que resulte más alto. Me acuerdo cuando salió esto, Fernando me lo mandó rápido. Claro, implica primero que el propio Ministerio de Finanzas no le cree a la pauta del 15%. Y segundo, que le garantiza al que le presta plata que si la inflación es de más del 18,75%, le paga eso más 3,75%. A los gremios no, los gremios están pidiendo exactamente eso. ¿Qué otro gatillo hay que sí funciona? El que tienen las petroleras con las naftas, por ejemplo. Las petroleras con las naftas tienen un gatillo que no se activa por inflación, se activa por petróleo y por dólar. Claro, si sube el dólar, sube el petróleo, suben los combustibles. En 2017 por eso subieron 33%, casi 10 puntos por encima de la inflación. En 2016, dice el gobierno, habían subido menos que la inflación del 41% que hubo. Entonces tenían que compensar. Bueno, tienen cláusula gatillo. La última. Para los bancos, el UVA funciona como una cláusula gatillo también. Las cuotas de los que tomaron créditos en UVA se actualizan directamente en función de la inflación. Las cuotas que arrancaron en 6.800, si alguien la tomó a principios de 2017, cuando empezaron a salir los primeros UVA, hoy arañan los 11.000 mensuales. Perdón, en 2016, cuando arrancaron los créditos UVA, valían menos de 7.000 pesos, hoy 11.000 pesos. Y claro, los gatillos que no son las paritarias docentes, le ofrecen 15 sin gatillo y 9% sin gatillo tampoco a los bancarios. ¿Algo que decir sobre esto, Fernando Alonso? Perco, vos sabés que el Banco Central fue el primero que desarticuló todas las medidas que se habían dictado en la década del 90 para no indexar la economía. Una de las estrategias de los 90 para frenar con el proceso inflacionario fue prohibir la indexación. Junto con la convertibilidad estaba la prohibición de indexar contratos, la prohibición de indexar cualquier tipo de contrato. Sí. El Banco Central terminó con todas esas prohibiciones, liberó todas las normas permitiendo toda la indexación, lo cual fue toda una contradicción. Querer frenar la inflación introduciendo normas inflacionarias como el UVA fue una contradicción muy grande y estos fueron los resultados, ¿no? La inflación seguramente tiene que ver con el déficit fiscal, la inflación seguramente tiene que ver con pujas distributivas, con maximización de rentabilidad, pero también tiene que ver con los instrumentos que el Banco Central pone sobre la mesa. Si el Banco Central te indexa la economía, bueno, la inflación está garantizada. Esta semana hubo un debate muy interesante en Twitter, donde no solamente hay insultos y chicanas ridículas, sino que a veces se producen debates interesantes, y hubo uno sobre la inercia inflacionaria. Un economista que es muy escuchado por el gobierno, que es el hermano de un ministro en las sombras que se llama Vladimir Berning, ustedes no lo conocerán, es un ex JP Morgan que trabaja ahí con Quintana, con Lopetegui y con Peña. Bueno, el hermano de él, que es un joven estrella del MIT, puso
que los modelos en los que se formaron los economistas desprecian injustamente la inercia inflacionaria. O sea, no suelen reparar en ese hecho tan concreto que describía recién Fernando, que es que cuando viene una economía indexada es más difícil frenar la inflación. Bueno, esto lo aprendieron en los 80 a los golpes los radicales, ¿no? Lo aprendieron en los 80 y en los 90 se tomó conciencia y se frenó. Junto con eso, Berco, la última, si vos le quitás valor a la moneda, como fue sacarle a los próceres y poner unos animales, le estás quitando también valor, la representación que tiene la moneda. Y eso ayuda, o es un instrumento más de desprestigio de la moneda. Sí. Vale la pena que le pregunten a los amigos radicales que son parte de la coalición Cambiemos sobre este asunto. Luquín, la dinámica de la riqueza offshore del gobierno, ¿se inscribe también en esto? ¿Tiene que ver con la acumulación financiera, con gatillos para los bancos, con actualización para los bancos, demás? La lógica financiera está garantizada en tanto y en cuanto... Perdón, la lógica offshore está garantizada en tanto y en cuanto el poder financiero siga teniendo la capacidad de incidir sobre las decisiones de los gobiernos que tienen no solamente en la Argentina, sino a nivel global. Y como las filtraciones, las mega filtraciones de información como los Panama Papers, los Paradise Papers, los Swiss Leaks o lo que sea, son un barril sin fondo, no deberíamos sorprendernos que teniendo un gobierno que está colonizado por representantes de las grandes empresas de la Argentina y del resto del mundo, cada vez que aparezcan nuevas filtraciones o cada vez que haya cambios presidenciales de funcionarios del gobierno, es probable que nos encontremos y nos sigamos encontrando con funcionarios vinculados al mundo offshore. Así porque, por ejemplo, todos los empresarios del sector energético que ustedes mencionaban están todos en las investigaciones que venimos haciendo, tanto el Diario de la Nación, Perfil, en Página 12 o la que hicimos con Santiago Donel para hacer Argent Papers. Marcelo Midling y todos sus socios están en el mundo offshore. Joe Lewis, el dueño, tiene una empresa llamada Hidden Lake, Lago Escondido. Si querés otro día lo hablamos eso. Pero bueno, están todos los grandes empresarios de la Argentina, desde los chiquititos como los dueños de un supermercado o de una cadena de sushi, hasta los grandes petroleros que hoy se ven beneficiados por la desregulación sectorial. Muy recomendable Argent Papers, la verdad una investigación brillante con Santiago Donel y Tomás Luquín, se los recomiendo, un libro además que es redondito para entender estas cuestiones que van a seguir estando en boga seguramente aquí en Argentina. Gracias por venir, Tomás. Gracias. El último tramo, estos últimos 2 minutitos del programa, se lo quiero dedicar a la remera y al pañuelo que trae Juan Marino, porque decíamos, el aborto va a empezar a discutirse en el Congreso. Por primera vez, porque cada 2 años pierde estado parlamentario el proyecto de ley que, bueno, se presenta por parte de organizaciones. 7 veces se presentó, esta es la 7ª. Claro, ahí tienen, 7 veces se presentó el proyecto de ley para descriminalizar a las mujeres que abortan, que interrumpen un embarazo y que vivan presas. Esa es la pregunta que vale hacerse, más que si uno está a favor o en contra del aborto, porque eso es una cuestión íntima y que en todo caso tiene que ver con el propio cuerpo. La pregunta es, ¿tienen que seguir siendo presas las mujeres que abortan masivamente en la Argentina? Sí. ¿Ustedes en el Frente Renovador, Carla, lo han discutido ya? Sí, nosotros tenemos absolutamente libertad, no solo de conciencia, sino de decisión en el momento en que esto se trate. Celebramos el hecho, sí pudimos charlar y la verdad yo estoy en la comisión hasta el año pasado, ahora se van a constituir nuevamente las comisiones de mujer, familia y niñez. Y la realidad es que es un debate que está pendiente en la Argentina, es un debate muy postergado, es un debate que merece una profundidad y por la complejidad del tema, me parece que muchas veces se toma livianamente y muchas veces también se confunde lo religioso con lo ético y en esa confusión es donde transmitimos desde la dirigencia también una confusión muy grande y como hay tanta confusión nadie habla. Yo doy mi posición y me parece que está bueno empezar a decirlo. Yo como diputada tengo una concepción enfrentada al aborto. Yo estoy en desacuerdo con la despenalización del aborto, pero eso no significa que uno no tenga que discutirlo, tratarlo y realmente que se dé el debate en la Argentina respecto del aborto. Y vuelvo a insistir, me parece que hay también un no se hable de ciertas cosas porque o te pegan porque estás a favor o te pegan
entenderán por qué estás en contra. ¿Puede explicarnos sintéticamente en 30 segundos por qué está en contra? Yo estoy en contra de la despenalización justamente por esto, porque no tiene que ver con un tema religioso, sino tiene que ver con un tema ético, tiene que ver con un tema de la concepción de la dignidad humana, y yo entiendo que hay vida desde la concepción. Entonces, como hay vida desde la concepción, para mí es estar en una discusión de planteo de cuál es la vida que vale más, si es la vida de la madre o es la vida del niño por nacer. Donde hay vida, yo protejo el bien jurídico para mí, para proteger, que no solo está en la Constitución Nacional, sino también en el Código Penal, y el bien jurídico a proteger es la vida. Yo no estoy hablando que no tengo que proteger la vida de la madre, sino que el bien jurídico protegido es la vida en todos los aspectos. Por eso me parece, me parece que discutir solamente esto, sin discutir las políticas para prevenir los embarazos no deseados, estaríamos discutiendo, por ejemplo, el Código Penal sin discutir el Código Procesal Penal. Juan Marino, ¿por qué debería aprobarse? Bueno, con lo que dice Carla, creo que lo importante es que una diputada, estando en contra del derecho al aborto, está a favor de que se discuta, lo cual es muy valioso, que se debata en el Congreso, que se vote y que lo que vote la mayoría del Congreso se respete. Hoy en día todos los informes dan que la mayoría de las diputadas y diputados votarían a favor, por lo cual estaríamos en condiciones de que... Bueno, recién el jefe de la bancada de Cambiemos dijo que no, que él está en contra. Él. Sí, sí. Pero ya tuvieron un problema, los varones jefes de bancadas, que en noviembre las compañeras diputadas, todas de todos los bloques, se rebelaron y garantizaron la aprobación de la paridad. Entonces creemos que va a pasar lo mismo con el derecho al aborto, porque hay una revolución. ¿Puedo hacer una diferencia en eso? Y en eso tenés razón. Sí. Me parece que es diferente lo de la paridad, porque lo de la paridad se debatió muchísimo en el Congreso. El aborto no fue debatido todavía en el Congreso, y me parece que es la oportunidad. Existe la posibilidad de que usted cambie de opinión también. No, yo no voy a cambiar de opinión, pero sí me parece que hay que debatirlo, discutirlo, y muchos compararon con el tema de la paridad, y el tema de la paridad en realidad se discutió en las comisiones de constitucional, de reforma electoral. El tema del aborto no fue discutido y merece una discusión no de prepo, como tal vez algunas compañeras lo quieren hacer, y es tratarlo en una sesión especial el 8 de marzo. Me parece que es desvirtuar absolutamente no solo el Día de la Mujer, sino el paro nacional de mujeres. Como una cosita, como varones antipatriarcales, apoyar la movilización del 8 de marzo que mencionaba como parte del paro internacional de mujeres, que vayamos todas y todos al Congreso a reclamar. Se nos fue el programa, les agradecemos muchísimo por haber estado ahí, otra noche excepcional para la audiencia de Minuto 1. Lo dejamos en manos de los mejores, de Mauro Zeta y Paulo Cablan con su expediente. Gracias Tomás Luquín por venir, gracias Carla Pitión, gracias Mariano Hamilton, gracias Fernando Alonso, Osvaldo Bassano y Juan Marino. Con ustedes nos reencontramos el lunes aquí a las 9 en la pantalla de C5N. Buen fin de semana.